Ahí estamos. Y ahora sí, le damos la bienvenida oficial al cuarto y último encuentro del curso de extensión hacia la COP27, claves para una participación efectiva. Hoy vamos a hablar sobre la actualidad de la COP, aquellas cosas que quedaron pendientes de la COP26, cuáles están en agenda para esta, ponernos un poquito más al día con el presente para saber lo que se va a estar discutiendo estos días. Como saben, la clase se va a grabar y se va a subir a la plataforma, como siempre. Este es el último encuentro, así que para aquellas personas que quieran recibir el certificado de realización de este curso, les recordamos que tienen que haber cursado de forma sincrónica al menos 3 de los 4 encuentros, y también van a tener que responder un cuestionario de evaluación, que va a ser muy sencillo, no se preocupen, que les vamos a estar enviando vía mail. Ahora sí voy a presentar a los docentes que nos acompañan hoy. Enrique, como siempre, que estuvo en todos los encuentros, y hoy también tenemos la presencia de Soledad Aguilar, que es abogada y directora de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina, con quien estamos organizando este curso. Fue directora nacional de Cambio Climático de Argentina entre 2016 y 2019, coordinó el grupo de trabajo sobre clima y sostenibilidad durante la presidencia argentina del G20, así que es un honor, Sole, tenerte acá con nosotros hoy en este encuentro. Y sin más, no robo más minutos, les doy la palabra a ustedes para que arranquen. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mary, por la presentación nuevamente. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a este último encuentro. La verdad que es encantador poder ver que siga estando la gente interesada, manteniendo la atención con esto. Hemos tenido un montón de información a lo largo de estos encuentros, y para mí es genial poder contar con Sole hoy en este último encuentro. Sole es una persona que tiene una trayectoria enorme a lo largo de todas estas negociaciones climáticas, ya desde los años 90, y que ha pasado por un montón de roles, así que toda la experiencia que tiene Sole para contarnos, para mí, es sumamente valiosa. Lo que vamos a hacer hoy es, voy a hacer una presentación con esta agenda de la COP y con varias cosas, y Sole también nos va a ir aportando desde su experiencia, desde todo lo que ha vivido, y justamente perspectivas para esta negociación, porque muchas veces hay que entender de dónde vienen estas cosas, de dónde vienen estos temas, y la verdad que nadie mejor que Sole para darnos un poco de toda esa información y de todo ese conocimiento. Así que bueno, Sole, nuevamente, gracias. Gracias, muchas gracias. La verdad que es genial contar con vos. Así que voy a compartir mi pantalla para ir empezando con esta presentación, en donde, bueno, se viene la COP. Y esta COP, o sea, viene en un contexto internacional, viene en una situación de negociaciones post-pandemia. Tenemos como todo un contexto que eso empieza a influir en todo lo que es una agenda de la COP. Hasta ahora siempre vimos, y por ahí recordarán de los encuentros anteriores, que en las COPs ocurren muchas cosas. Nos lo han dicho Rodrigo, Lucas, o sea, diferentes personas que hemos ido escuchando a lo largo de estos días. Nos han contado de toda esta diversidad de cosas que van ocurriendo en esta COP. Claramente el centro de una COP, lo que convoca a una COP, es la negociación entre países, y eso tiene su agenda propia, una agenda en el marco de la Convención de Cambio Climático, una agenda del Protocolo de Kioto, una agenda de negociación del Acuerdo de París. Entonces, seguramente la mayor parte de lo que vamos a hablar tiene que ver con esa agenda del Acuerdo de París, que es justamente la agenda que más relevancia o más prominencia tiene últimamente. Así que aquí, simplemente como para ir introduciéndonos en todo esto, la COP empieza el domingo 6 y termina oficialmente el viernes 18 de noviembre en Sharm el Sheikh, Egipto. Los negociadores van a darle continuidad a lo que se trabajó en Glasgow el año pasado, van a trabajar en una agenda que viene cargada de postergaciones, que muchas se cumplieron en
en Glasgow, muchos temas que vienen ya de larga data, y toda una agenda que no necesariamente fue creada en Glasgow tampoco. Hay temas que tienen una larga historia y que básicamente se continúan trabajando en acuerdos, en negociaciones, en cada uno de esos temas. Cuestiones irrelevantes que por ahí vienen de la COP pasada, este pacto de Glasgow, del que se habló, ese pacto que cerró en Glasgow sobre esta reducción progresiva del carbón, aumentar la financiación para la adaptación y trabajar sobre la financiación de la red de Santiago para daños y pérdidas. Ahora en un ratito vamos a hablar de algunos de estos temas específicamente, como para que no quede solamente en los títulos. Y después, o sea, algo, digamos, que sí quedó relativamente cerrado en Glasgow, todos los temas vinculados a mercados de carbono, que era uno de los temas principales que venía postergado de toda esa reglamentación del Acuerdo de París. Una novedad muy importante, y creo que en alguno de los encuentros, si no mal lo recuerdo, Jimena nos hablaba de que tenemos un nuevo secretario general de Naciones Unidas para Cambio Climático. Simon Stiell es un ex negociador, ex ministro de Granada, también de América Latina y del Caribe. Una de esas particularidades que hablábamos, de que por tercera vez consecutiva la persona que lidera o que tiene la responsabilidad de la Secretaría de Cambio Climático es una persona de América Latina y del Caribe. Con el detalle de que en el caso de Simon Stiell viene de Granada, un país que justamente es un país muy vulnerable, un país que viene con una agenda de daños y pérdidas muy importante. Entonces eso podría ser una señal para trabajar o para mirar cómo se puede desempeñar o cómo la agenda puede tener diferentes elementos. Ahí creo que es importante, o sea, va a ser su primera negociación como secretario, así que bueno, eso también va a generar ciertas expectativas. Pero la COP ocurre en África, ¿no? Entonces tenemos que, esta COP ocurre en África después de 6 años, la COP anterior que ocurrió en África fue en 2016, en Marruecos, una COP muy significativa, y ahí le doy la palabra a Sole, que está levantando la mano. No, tranquilo, termina yo para que antes de que pases a la siguiente hago algún comentario. Dale, buenísimo. En el caso de Marruecos, fue en el año 2016, fue una COP muy importante. ¿Por qué? Porque fue la COP en la que entró en vigor el Acuerdo de París. O sea, una COP que en principio no estaba pensada para que sea la primera reunión de los miembros del Acuerdo de París, pero con la velocidad que entró en vigor el acuerdo, la COP de Marruecos fue la primera reunión de los miembros del Acuerdo de París. Entonces, 6 años después volvemos al continente africano en un contexto diferente, con un reglamento del Acuerdo de París ya concluido, con todo un contexto internacional que no es fácil, y con una agenda de daños y pérdidas, de vulnerabilidad, de financiamiento climático muy importante, porque justamente el grupo africano, que sí funciona como bloque a la hora de negociar, sí está hablando de una agenda muy fuerte de financiamiento climático y sobre todo con una mirada de adaptación y daños y pérdidas. Entonces, ahora, en contraposición con esto, también hay una cuestión que seguramente muchas de las personas que están aquí la deben saber, y si no, digamos, es una cuestión que está surgiendo mucho, sobre todo a raíz de la guerra que está ocurriendo con Rusia y Ucrania, donde justamente hay una intervención, una disrupción en lo que tiene que ver con los precios de los hidrocarburos, y por eso el gas está entrando como una agenda muy fuerte, como este combustible de transición, y eso posiblemente sea uno de los riesgos de conseguir una ambición climática en esta COP. Pero bueno, esa es como parte, así como para darle algunos tintes o algunos elementos de esta COP que va a ocurrir en África. Sole. Sí, quizás quería agregar un poco de contexto que quizás lo han charlado en las sesiones anteriores y ya lo han hablado a Blisame, pero me parecía interesante reflexionar un poco.
primero, para aquellos que no saben, las COPs todos los años rotan de continente, son según las 5 regiones de Naciones Unidas. Por eso cada 6 años toca en África, cada 6 años toca en Latinoamérica, en Europa, en Norteamérica, etc. Y generalmente cada continente le da un poco su impronta. Para el continente africano, claramente el tema de adaptación es clave, son los principales perjudicados con el tema de cambio climático, en el sentido de que son muchísimos países que son países menos adelantados, y tienen muy poco que aportar a la mitigación, porque la verdad es que emiten muy poco. Entonces, ese es el contexto que es interesante tener en cuenta, porque está claro que Egipto le va a tratar de dar el mayor énfasis posible a la adaptación, como también hicieron los marroquíes en su momento, digamos, es bastante, digamos, entendible esto. Y lo otro que quería comentar por tu primera foto, donde estaban todos los manifestantes, es que otra de las cuestiones y de las improntas que a veces tiene las reuniones en el norte africano, pasó un poquito con la de Marruecos, no tanto, pero yo creo que en Egipto va a ser un poco más complicado, y es que estas mega manifestaciones de la sociedad civil no son tan fáciles de organizar en países como Egipto. Hay que tener mucho cuidado, hay que pedir permisos, las cuestiones de seguridad no están garantizadas. Yo estimo, como siempre, que los egipcios van a hacer el mayor esfuerzo por quedar bien ante el resto del mundo, pero en general son COPs donde se dificulta un poco la participación. Y Sharm el Sheikh es un balneario turístico, por tanto, bueno, no está la gente de la capital, ¿no? Como puede pasar en París o en otras COPs que han sido en ciudades más, con población más masiva, digamos, ¿no? Entonces seguramente va a estar bastante acordonado. Nosotros, por ejemplo, este año nos dieron un solo lugar a Flaxo para la COP, cuando normalmente nos dan 4 o 5. O sea, se ve que han restringido la cantidad de participantes. No sé si, Enrique, a ustedes les pasó lo mismo, o si esto ya lo conversaron, pero para mí son 2 aspectos a tener en cuenta, digamos, el foco en la adaptación por ser en África, y también el rol de la sociedad civil, qué tanto van a poder participar o no, dadas las situaciones particulares de seguridad de los países árabes y del norte africano. Sí, no, son puntos sumamente válidos, sumamente relevantes para este contexto, porque es cierto, o sea, de hecho el nivel de acreditaciones que se recibió de la mayoría de las organizaciones que conozco ha sido muy inferior al que normalmente se recibe. Y justamente hay una preocupación latente sobre la manera en la que se va a abordar el tema de las manifestaciones, el tema de las demostraciones, y justamente también hay, por otro lado, una cuestión de restricción de la participación de grupos de sociedad civil propios de Egipto. O sea, en eso también, digamos, hay todo un contexto que se vuelve complejo, o sea, no imposible, como decís vos, o sea, probablemente el gobierno de Egipto va a tratar de ser lo más flexible y lo más abierto que se pueda, pero claramente es un contexto que es difícil para hacer demostraciones como las que normalmente de este lado del mundo o en diferentes lugares sí estamos acostumbrados a ver. Así que bueno, avanzando justamente en marco de todo este contexto que decíamos, venimos de una negociación que arranca ya en esta reunión interseccional en junio. Les explicábamos que en las reuniones previas que la reunión interseccional es como esa reunión preparatoria, ¿no?, para la COP, en donde justamente ya se están negociando los temas de la agenda, ya se están negociando varios de los temas que son parte de lo que idealmente va a ser una decisión en la COP. Entonces, daños y pérdidas está cobrando un rol muy relevante en toda esta conversación. Lo que ocurre con algunos de los países es que tenemos, por un lado, países vulnerables en desarrollo que piden y exigen más nivel de respuesta, más nivel de financiamiento,
para atender esos daños, esas pérdidas a través de los mecanismos que están establecidos en el Acuerdo de París y otros, pero muchos países desarrollados justamente no quieren hablar de aportar dinero, no quieren hablar de justamente mayores niveles de cooperación para esos mecanismos. Asimismo, por otro lado, sí ocurrieron las conversaciones del balance global, o sea, estos diálogos técnicos que están ocurriendo, que es justamente para evaluar el progreso del Acuerdo de París, para evaluar justamente cómo se está avanzando en la implementación del acuerdo, en línea con los objetivos del acuerdo, para informar la próxima ronda de contribuciones nacionalmente determinadas, que va a ser en 2025. Entonces, esta negociación está ocurriendo, no es una negociación que va a tener un resultado en esta COP, sino en la próxima. Entonces, bueno, pero eso está ocurriendo y toca muchos de los temas: adaptación, mitigación, financiamiento, transferencia de tecnología, fortalecimiento de capacidades, daños y pérdidas y los impactos adversos de las medidas de respuesta al cambio climático. Toda esa agenda se atraviesa y toca muchos de estos temas. Otro de los temas que se habló en Bonn y que justamente va a ser uno de los temas es esta meta global de adaptación y un diálogo de expertos técnicos sobre este nuevo objetivo colectivo cuantificado. Acá les empezamos a tirar varias siglas que están en inglés justamente porque es justamente cómo se manejan en la negociación. Esa NCQG es probablemente la que menos me acuerdo, así que por suerte por eso la dejé escrita. Es porque justamente es el Acuerdo de París, en su artículo de financiamiento, dice que al año 2025 hay que tener nuevas metas de financiamiento. Y esa negociación ya está arrancando y se da en el marco de y ya arrancó, y justamente se está dando forma a toda esa conversación que sí tiene que dar algún tipo de avance o de señal en la próxima COP. No sé si recordarán que la vez pasada les mostramos la overview schedule, o sea, lo que es la agenda general de lo que va a ser la negociación de cambio climático las 2 semanas. Acá Sole me compartió para hablar con ustedes una agenda que está como anotada, digamos, una agenda que justamente pone en contexto de esos días que van a ir ocurriendo, qué otras cosas van a estar ocurriendo mientras transcurre la COP en Sharm el Sheikh. No sé si Sole querés como repasar o hablar un poquito así en general. Vayamos ambos, si te parece, porque hay un montón de cosas. Esto no es para que necesariamente abordemos todos los temas, pero sí para que ustedes se den una idea, porque hay gente que va a la segunda semana, gente que va a la primera semana. Es bastante normal que los participantes, especialmente jóvenes y de organizaciones no gubernamentales, no puedan digamos, financiarse 2 semanas en Egipto. Entonces, es como para que ustedes también tengan idea, en el momento en que van, cuáles son las cosas relevantes que van a estar pasando. Y lo que me gustó de esta presentación, que lamento que está en inglés y no llegamos a traducirla porque la encontré ayer, es que habla también de algunos efectos externos. Por ejemplo, el martes 8 son las elecciones de medio término de Estados Unidos. Yo les cuento que estoy en Washington, para los que no saben. Entonces, obviamente, estoy como más imbuida de este tema, pero es importante tener en cuenta que en estas reuniones el contexto importa, ¿no? Entonces, importa qué es lo que está pasando. Entonces, yo estaba ayer escuchando una presentación justamente para preparar para hoy, de los americanos, con qué posición van a ir a la reunión, siendo que son el segundo mayor emisor, pero además son el primero en términos de responsabilidad histórica y también de poder dentro de las negociaciones, ¿no? Esto a los chinos mucho no les gusta, pero la realidad es que Estados Unidos tracciona más poder dentro de las negociaciones que China, en términos de financiamiento, por ejemplo, como mencionaba Enrique. Entonces, tener las elecciones de medio término en este momento los pone en una situación un poco incómoda, porque ellos de alguna manera
para bueno, los que están al tanto, es como algo muy obvio, pero tuvieron un gobierno de Donald Trump desde que se firmó el Acuerdo de París hasta el año pasado, hace 2 años, digamos, que era totalmente contrario al tema de cambio climático, incluso saliéndose del Acuerdo de París y yendo en todo lo posible en contra en las negociaciones. Y después pasamos a un gobierno demócrata que tenía mucho interés en promover el tema de cambio climático, pero se encontró con problemas a la interna del país. O sea, el presidente y el partido tuvieron una plataforma de ser totalmente, digamos, favorables a la planificación para el cambio climático en el proceso electoral, y cuando fueron elegidos quedaron con una mayoría justa en el Senado, que es muy difícil pasar las normas, y uno de sus senadores se dio vuelta, digamos, o se juntó con los republicanos específicamente en la materia de cambio climático, porque viene de un estado que tiene mucho carbón, y su familia, bueno, tiene... bueno, no les voy a contar toda la historia de la familia, pero básicamente tiene intereses muy fuertes por el lado del carbón, se llama el senador Manchin, y básicamente ese senador y otras senadoras fueron los que no le dieron la mayoría para poder sacar el paquete que ellos tenían pensado sacar para el crecimiento verde y abordar el cambio climático, y después de mucha negociación lograron sacar una cosa más o menos, bastante más aguada que la original, donde hay cierta promoción a los fósiles que le tuvieron que entregar, digamos, para que eso pase, que se llama la ley sobre la inflación, ¿no? Entonces, para frenar la inflación. Al final quedó con ese nombre. Al principio se llamaba Build Back Better, volver a crecer mejor, digamos. O sea, tenía toda una impronta mucho más de crecimiento verde, y terminó siendo una cosa de, bueno, cómo controlar la inflación. ¿Y por qué toda esta historia? Porque en Estados Unidos está tan polarizado todo que hablar y tener una posición más fuerte sobre cambio climático polariza en la elección. Entonces, escuchando ayer la presentación, a mí me parecía que para el gobierno demócrata, que son los pro cambio climático, era un poco suave. No sé si los que vayan a Egipto van a sentir lo mismo, y lo que me interesaría saber es si después de ese martes cambian, porque puede ser que vayan suaves, que si pierden seguirán suaves, porque básicamente no recibieron la rúbrica a lo que estuvieron haciendo hasta ahora, pero si llegan a ganar, probablemente eso les permita tomar otra fuerza en el empuje para, más que nada, para los temas de mitigación, ¿no? Que es lo que a ellos les interesa. Entonces, bueno, me parece interesante tener en cuenta este contexto porque va a afectar la dinámica de las negociaciones. Bueno, y como ven, van cambiando los temas, porque tenemos primero los líderes, que hablan todos los jefes de Estado. Acá ayúdame, porque son un montón de cosas, pero hay Ahí países... te agrego justamente ahí, que justo mencionás lo de los jefes de Estado en la negociación. Ya está confirmado que el día lunes 7 va a estar, se cancelaron todos los side events de la COP justamente por la presencia de los jefes de Estado. Entonces, eso también va a cambiar mucho la dinámica. Eso es algo que también lo vimos en Glasgow, en donde se restringe mucho más la participación. Es probable que sea un día un poquito caótico, o que parte del venue de la negociación esté restringido para los observadores, y solamente puedan entrar quienes tengan una acreditación de gobierno o de Naciones Unidas, o incluso posiblemente de prensa. Pero eso también es importante justamente para entender esas dinámicas que van a ir ocurriendo, porque cuando vienen los jefes de Estado cambia mucho el estado de seguridad, los anuncios, y si no estoy equivocado, Biden va a estar en la COP también. Entonces eso también le agrega cuotas de complejidad a todo eso. Sí, de hecho es mejor quedarse en el hotel mirándolo. Mi experiencia es que esos días, hasta para los negociadores, porque por ejemplo en el caso nuestro, la delegación argentina, por ahí teníamos 5, depende de cuál, ¿no? Pero 5 o 10 personas acreditados, y te dan 2 lugares para el plenario. Entonces no es fácil ni siquiera para los propios negociadores. Bueno, y entonces tenemos primero estos 2 primeros de alto nivel, que la idea es darle fuerza, digamos, impulsar, arrancar con fuerza, digamos,
Después tenemos un día que va a ser más que nada dedicado a los temas financieros, hay anuncios sobre temas de financiamiento, se reúnen algunos ministros de finanzas. Esto ya empieza a ir en paralelo con la agenda de la COP más, digamos, de negociación más formal, ¿no? Que entonces empiezan a operar en paralelo, digamos, eventos más políticos, como puede ser una reunión de los ministros de Finanzas, y mientras los grupos ya se están reuniendo. Creo que estuvo Lucas, que va a ser uno de los co-chairs del tema adaptación, que es el gran tema de esta reunión, así que es súper importante el lugar que tenemos como país. Entonces, digamos, Lucas y su grupo ya empezaron, ¿no? Empiezan a reunirse en reuniones de negociación, en los espacios de negociación, y al mismo tiempo ocurren estos otros eventos. Después el jueves, bueno, hay bastantes temas dedicados a la juventud. El 10 es jueves, sí, perdón, no sé qué dije. Jueves 10, sí. Bueno, hay lanzamientos de temas de estándares sobre el cero neto, que esos son temas del sector privado, pero que son importantes para que haya algún estándar de qué es lo que se puede decir que es neto cero y que no. Hay bastante debate sobre este tema. El viernes hay un foco sobre el tema de industrias. Ahí están las compañías petroleras. Yo creo que esto sería el momento ideal para hacer una gran manifestación, pero bueno, hay que ver si se permitirá o no. Pero bueno, se enfoca, por ejemplo, el mecanismo global sobre el metano, que es una iniciativa liderada por Estados Unidos, es bastante importante en términos de reducir las emisiones y el calentamiento en el corto plazo, porque el metano es un gas que vive pocos años en la atmósfera, pero tiene un altísimo, bueno, o bastante alto potencial de calentamiento. Es 80 veces más que el dióxido de carbono en un plazo de 20 años, ¿no? Entonces, para los próximos 20 años, bajar las emisiones de metano es clave, y además los que más metano emiten es la industria petrolera, entonces hay como un doble incentivo para regularlos, y además lo emiten por pérdidas o sea, por mala gestión de sus propias plantas de producción de petróleo, que se les escapa el gas, ¿no? Y justo como hay ahora una necesidad de gas bastante importante que vos mencionabas, no tiene sentido que el gas se escape. Entonces hay como, esto es lo que a los americanos les encanta, es cuando hay una lógica de mercado que da fundamento a poder poner una restricción, ¿no? O sea, todo indica que estas pérdidas de gas no tienen sentido, no son económicas, y que ese gas conviene capturarlo y eventualmente quemarlo. En ese caso se emite dióxido de carbono y no metano, y calienta 80 veces menos. Entonces, si bien es malo, no es tan malo. Bueno, ellos le dan mucha fuerza a esta iniciativa, y imagino, como decíamos, que si ganan las elecciones, este va a ser un día donde a eso le van a dar mucha fuerza. Y después tenemos el sábado los temas de agricultura y tierras, que de vuelta para los africanos son muy importantes, para los egipcios también. Ellos tienen los temas de desertificación, así que imagino que ellos le van a dar también bastante fuerza a este tema. No sé particularmente si hay algo concreto que estén negociando, o si son más cuestiones, bueno, de anuncios de financiamiento y del programa de trabajo de agricultura, que es un programa de trabajo que continúa, digamos, que ya está establecido y básicamente se va reportando avances. En eso te agrego justamente que este programa no lo hablamos, creo, a lo largo del curso, pero este programa de Coronibia es conjunto entre el SAFSTA y el SBI, que en su momento les explicamos un poco de dónde viene, está bajo el marco de la Convención de Cambio Climático, y este programa de trabajo concluye en esta COP. Entonces, como concluye el programa de trabajo, una gran parte de la discusión y la negociación va a pasar a ser qué pasa con el tema de agricultura. Entonces ahí empieza a entrar una agenda muy importante de si, bueno,
pasamos a una conversación operativa, otro programa de trabajo, porque esta discusión de agricultura era relativamente técnica, era relativamente de, bueno, veamos las implicancias del sector agrícola ganadero en materia de las emisiones, los impactos, la adaptación, cobeneficios. Bueno, ahora que ese plan estaría cerrándose, se empiezan a poner más tensiones porque hay muchas implicancias que tienen que ver con seguridad alimentaria, que tienen que ver con si eso podría entrar en las conversaciones de adaptación y consecuentemente recibir financiamiento específico para desarrollar más temas alrededor de agricultura y cambio climático. Entonces, la conversación que está cerrando, en teoría, digamos, va en esa línea soft, si se la quiere, de los talleres, los intercambios, pero hay un componente de esa negociación, de la decisión que pueda sacar la COP, que sí puede tener otro tipo de implicancias, entonces ahí sí seguramente vamos a ver unos intercambios un poquito más intensos. Si querés pasamos a la segunda semana. Bueno, concluiría la Sí. primera semana para los que van a estar siguiendo, que normalmente es la semana donde se trabaja bastante duro en negociaciones internas para ir preparando, porque ya la segunda semana, alrededor del jueves, hay que tener ya listos los proyectos de decisión que normalmente se aprueban entre el viernes y muchas veces el sábado, ¿no? Entonces, ya después queda lunes, martes y miércoles y las cosas ya tienen que estar cerradas. Bueno, ahí dice día de descanso el domingo, pero no es, para los negociadores no es un día de descanso, pero sí es un día de lo que podemos llamar negociaciones informales, por detrás de las bambalinas, digamos, donde se trabaja muy fuerte en construir alianzas, se reúnen los grupos regionales para ver cómo terminaron las semanas, nosotros siempre en Latinoamérica tenemos problemas porque estamos muy divididos, a diferencia, por ejemplo, de los africanos, entonces esos son días donde se hacen reuniones para acercar posiciones, para tratar de llegar con más fuerza. También se discuten candidaturas, que hay que, por ejemplo, el hecho que Lucas esté como co-chair en uno de los grupos no es casual, porque eso se divide también por región, ¿no? Entonces a cada región le toca a alguno de los co-chairs. Es bastante complejo porque tienen que ser por región y también por género, entonces no pueden ser todos hombres, entonces a veces es un poco delicado el tema de las candidaturas, pero la región lo tiene que avalar al candidato. Entonces esas son las cosas que por ahí se discuten días más tranquilos como los domingos. Bueno, entonces el lunes acá está, digamos, dedicado al tema de aguas y género, pero también sigue el diálogo ministerial sobre financiamiento climático, que es uno de los grandes temas, como dijo Enrique, también en la ambición pre-2030, o sea, que sería la ambición de las primeras NDCs, cómo estamos para lograr lo que dijimos que íbamos a hacer, y bueno, varias iniciativas más que se estarían lanzando, y acá ya, esto estaría bueno verlo en paralelo con la agenda de la COP, porque acá ya hay mucha reunión intensa de los distintos grupos. Esta buena pregunta de Eugenia, y lo quiero aclarar. ¿Por qué digo que el metano calienta 80 y no 24? No sabía si estaban tan al tema del potencial de calentamiento global, entonces no los quería confundir. El potencial de calentamiento global toma cuánto calienta un gas en 100 años, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono en 100 años se toma como uno, como la unidad, y todo el resto se comparan con el dióxido de carbono. Entonces, cada unidad de metano, si vos la estirás a 100 años, te va a dar 24, 21, 25, depende el IPCC, el año del IPCC que uses, porque eso continúa estudiando y se va cambiando lo que es el conocimiento científico en términos de cuánto más calienta, ¿no? Pero siempre es entre 21 y 25. A 100 años, pero la realidad es que ese gas solo vive 15 o 20 años en la atmósfera.
Entonces, si vos lo tomás en los 20 años que está vivo el gas, por llamarlo, o sea, que está presente en la atmósfera, calienta 80. Entonces, en el corto plazo, ese gas te va a causar mucho calentamiento, esa unidad de metano que emitiste, porque eso te lo va a calentar todo en los primeros 20 años y después desaparece. Por eso, si queremos evitar ese overshooting de calentamiento de las próximas 2 décadas, que es el más preocupante en este momento, porque hay muchos que confían en que la tecnología a 20 años va a mejorar y que a 20 años vamos a lograr un montón de cambios, pero en estos próximos 20 años, si queremos bajar las emisiones y que no se caliente tanto la atmósfera, el metano es como el gas sobre el cual trabajar. Y esto los americanos lo tienen muy claro y por eso tienen mucho de su foco puesto ahí, como para evitar ese mega calentamiento de los próximos 20 años. Pero si vos tomás el potencial de calentamiento a 100 años, te da 25 porque el gas los últimos 70 años no existe, ya no está más. ¿Se entiende, no? Buenísima la aclaración. Yo gracias, Sole. Siguiendo así con la agenda de esa segunda semana, empezamos a entrar en lo que es el segmento de alto nivel, o sea, lo que ahora se llama como la segunda parte del segmento de alto nivel, porque como la primera semana vienen los presidentes, le dicen como la primera parte del segmento de alto nivel, donde 1 o 2 días están los jefes de Estado. Y históricamente el segmento de alto nivel siempre fue la segunda semana, que es cuando están los ministros para idealmente cerrar los acuerdos y demás. A esto se le agrega esta complejidad de que martes 15, miércoles 16 estará ocurriendo la cumbre del G20. Las principales 20 economías del mundo, los jefes de Estado de esas economías se van a estar reuniendo en Bali, en Indonesia, para armar lo que es la declaración de los líderes del G20. Una agenda que viene complicadísima, o sea, porque justamente después de 2016 más o menos, el G20 metió la agenda climática de manera sustantiva y vos, Sole, has tenido oportunidad de liderar una buena parte de esa negociación cuando fue en Argentina. O sea, el G20 metió mucho la agenda climática en esos años, incluso transitando presidencias de Estados Unidos que no eran constructivas. Y el clima se sostuvo en la agenda del G20 y ya en los últimos 2 o 3 años empezó a declinar y este año con la guerra, lamentablemente la agenda del G20 se pone muy compleja y que realmente es muy difícil y muy, no sé si vos sabés más, pero está como muy incierto lo que pueda llegar a resultar de ese G20 y qué repercusiones o cómo puede rebotar, digamos, en lo que es la dinámica de la COP. O sea, sobre todo más a nivel mediático o de anuncios para esos días en particular. Sí, y creo que es la primera vez que coinciden, ¿no? Porque siempre fueron cerca, pero que esté Sí. casi los 2 últimos días de la COP es complejo, porque mientras los negociadores e incluso los ministros estén acá, sus presidentes van a estar todos juntos en Bali, que es algo que normalmente no pasa. Entonces, imagino que va a haber muchas llamadas de un lado para el otro y no me resulta fácil predecir si va a ser para bien o para mal, digamos. Está claro que la agenda internacional está compleja, que además Indonesia no es el país más pro cambio climático, y a diferencia de la COP, el G20 no tiene una estructura de una secretaría que lleve el día a día y que mantenga los temas. El G20 aparece y desaparece, y entonces la dependencia sobre las presidencias es mucho más fuerte. Entonces, una presidencia débil de un país que no es súper fan del cambio climático, como es Indonesia, en un momento de un contexto tan difícil, sí, yo lo veo bastante complicado. Veo más posible que salgan cosas buenas en la COP que en el G20, porque imagino que van a estar... Y no sé la dinámica, porque al ser un grupo más chico, por ejemplo, cuando nos tocó a nosotros, el papel de Rusia era clave. Es un grupo muy chiquito, donde si uno de los que está sentado está en guerra con él, es como un poco difícil. Yo realmente no los envidio organizar la reunión porque no sé cómo se manejará la dinámica. Y lograr un consenso, capaz que los rusos dicen que no a todo porque están enojados y ya no sale nada.
me resulta, porque una cosa es entre 190 países, pero ya cuando es una una mesa de 20 personas, es más complicado. Con nosotros los rusos se portaron muy bien cuando fue nuestra presidencia, así que yo les tenía bastante cariño porque nosotros teníamos Estados Unidos en contra, y ellos siempre, si pueden ir en contra de Estados Unidos, aprovechan. Entonces en ese caso estaban a favor. Y nos ayudaron en un par de momentos claves. Pero bueno, ahora realmente no sé, e imagino que va a ser bien compleja la reunión. Y bueno, y va a filtrar lo que pase ahí. Si el G20 es un fracaso, va de alguna manera a impactar sobre la COP. Si se lograra digamos, aún a pesar de las circunstancias, una definición importante, por ejemplo, como decía, en materia de financiamiento, porque el G20 empezó como un grupo para tratar los temas de la crisis financiera global, que ahora estamos por entrar en otra, ¿no? Entonces, imagino que en el tema de financiamiento seguro va a haber mucho diálogo de un lado para el otro, y bueno, si saliera algo fuerte de financiamiento por el lado del G20, sería bueno para la COP, ¿no? Así que bueno, me parece bastante interesante estos 2 días y qué va a pasar, porque después ya queda jueves y viernes, que ya es el momento como de cerrar los acuerdos y de bajar el martillo. Definitivamente, no, sí, o sea, por eso está buenísimo compartir, digamos, con la gente que está hoy con nosotros esta agenda así anotada, digamos, como para también tener esa idea de que van a estar ocurriendo muchas cosas en simultáneo y que incluso no solamente muchas cosas en simultáneo in situ, sino, digamos, todos estos elementos internacionales que directa o indirectamente van a tener que ver y van a tener algún tipo de impacto. Si te parece, pasamos a la agenda propia de la negociación, en donde hay 5 temas clave que están en esta agenda de negociación, que son los que seguramente van a tener más atención o que van a destacarse en determinados momentos, y que bueno, de alguna forma lo fuimos tocando recién, o sea, en algunos comentarios. Y estos temas son justamente daños y pérdidas, el objetivo global de adaptación, o sea, el tema de adaptación general, pero este objetivo global le va a dar una parte específica. Este nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiamiento, y recalco que los 2 temas anteriores también tienen un componente de financiamiento importante, o sea, 3 de estos temas están vinculados de una forma u otra al acceso al financiamiento. Y después este programa de trabajo de mitigación y el balance mundial. O sea, ¿y a qué vamos con esto? O sea, estos son temas específicos de la agenda. O sea, uno va a buscar la agenda de ese daily program que les hablaba en su momento, o pueden incluso encontrar en la página de Naciones Unidas la agenda de negociación. Hay una agenda que es para el CMA, o sea, que es el Acuerdo de París, el CNP, que es el Protocolo de Kioto, o la COP, ¿no? O sea, que es la convención. Entonces, bajo cada uno de esas instancias hay una agenda. Y entre los negociadores ya después ya se habla como muy en código, ¿no? O sea, Agenda Item 1.c, o sea, y te estás refiriendo al tema de financiamiento. O Agenda Item 2.b, que es el tema de Global Goals and Adaptation bajo la agenda del Acuerdo de París. O sea, todo eso en la jerga que se maneja se empieza a simplificar en esos códigos de cuál es el ítem de agenda que le toca a cada uno de estos temas. Esto, lo que dije recién fue como a modo de ejemplo, no es que son esos ítems, todavía no los tengo memorizados. Pero bueno, este nuevo objetivo, y ahí retomo esto que les decía, ¿no? O sea, este nuevo objetivo colectivo cuantificado es dentro de lo que es el artículo de financiamiento del Acuerdo de París. Justamente uno de sus párrafos dice que
el financiamiento tendría que ser 100.000 millones de dólares por año entre 2020 y 2025, y que después de 2025 hay que negociar nuevas metas de financiamiento climático que tienen que ser superiores a estos 100.000 millones de dólares anuales. Entonces ya desde el año pasado se está hablando de una vía de negociación para empezar a hablar de esto, porque 2025 en términos de la convención, en términos diplomáticos, es mañana. O sea, esto ya es muy pronto. Y ahí, y ahí entran un montón de temas, porque ya estamos hablando de que las transiciones que necesitamos atender, los impactos que necesitamos para los que necesitamos prepararnos, son de otros niveles de magnitud. Entonces ahí empiezan a entrar incluso modificaciones de lo que sería la arquitectura financiera, o sea, es un espacio de discusión que da para hablar y para meter un montón de temas. Entonces justamente lo que se viene viendo, y ahí por eso agregué ese cuadrito que dice cumplir con los compromisos previos, lamentablemente esta conversación alrededor de financiamiento tiene un problema de la confianza que está rota entre países, porque hay un número de países desarrollados, industrializados, con capacidades que bajo el marco de la Convención y el Acuerdo de París tienen la obligación de liderar en los aportes, de liderar en las contribuciones financieras, que no lo han cumplido. O sea, esos 100.000 millones de dólares de 2020, 2021, 2022, no están puestos en su totalidad. O sea, se habla de una movilización de determinados números, pero no se está cumpliendo. Y justamente la cumbre de Glasgow del año pasado dijo que entre 2023 y 2025 se va a cumplir. O sea, van a poner toda la plata junta o cosa parecida. Obviamente que ahora este año nos atraviesa los impactos de esta guerra y justamente muchos están usando el argumento de que bueno, ahora con esto tampoco es que se va a conseguir tan rápido. Pero bueno, la idea de esto es establecer una cantidad de dinero que esté basada en las necesidades, que esté basada en los requerimientos reales para atender daños y pérdidas, para atender las transiciones energéticas y todos los demás apoyos que se necesitan para la transición después de 2025. Que en la medida que seguimos atrasando la acción climática, le seguimos agregando costos, se sigue agrandando ese número. No sé, Sole, ¿qué nos podés complementar de acá? Que me parece que seguramente tenés para enriquecer más. Sí, bueno, este es un tema súper interesante. Una de las cuestiones a mencionar es que mucho de este debate no pasa solamente por este canal de la Convención Cambio Climático del Acuerdo de París, sino que también se discute, como dijimos, en otros foros como el G20 y en los bancos multilaterales. Para que se den una idea, bueno, hay algunos temas de medición. Un tema interesante a tener en cuenta es que la meta de los 100.000 millones anuales es general para todos los países desarrollados. No hay una meta país por país. Cuando uno pone una meta para un grupo de países, de alguna manera nadie se hace cargo completamente de cuánto le toca, ¿no? Y esa es una manera de licuar una meta. Si uno quiere tomar un compromiso, pero no comprometerse demasiado, lo que hace es, bueno, nos comprometemos todos juntos a 100.000 millones por año. Ahora no sabemos quién pone cuánto. Entonces, cuando decimos se movilizaron parte de la plata, no es tan fácil echarle la culpa a quién es el que no cumplió, aunque uno puede derivar un poco quién fue, quién puso más, quién puso menos, pero la realidad es que no es tan fácil. No, lo que quería mencionar es que en este tema los bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, el BID, que son los que afectan a nuestra región, pero hay para cada región, y el FMI tienen un rol importante y son, como vos decís, en este momento sujetos de revisión porque se está viendo cuál es el rol que cumplen. El FMI calculó, que esto era el número que les quería decir, que las necesidades de 2020 a 2030 para poder cumplir con las metas del Acuerdo de París de los países en desarrollo es de 2.5 trillones anuales, o sea, 25 veces más de lo que se habían comprometido y no cumplieron. Para que se den un tema de escala, ¿no?
Lo que prometimos dar y no dimos, en realidad tendríamos que dar 25 veces más. Y esto sería justamente para evitar las pérdidas y daños. Lo que va a pasar si esa plata no llega, y ya les garantizo que no va a llegar, en mi experiencia no va a suceder, pero está bueno para los países como los nuestros, de Latinoamérica, empezar a darse cuenta que si esa plata no llega, la vamos a terminar poniendo nosotros. Es lo que nos va a costar los incendios de medio país, es lo que nos va a costar las inundaciones, es lo que nos va a costar abordar el problema de nuestro propio bolsillo, que es lo que está pasando y lo que probablemente siga pasando. Bueno, acá hay enormes discusiones sobre el colonialismo, no nos vamos a meter, pero esto apunta a uno de los centros del problema. El mismo FMI es el que hace este cálculo, no está hecho por una universidad latinoamericana, o sea, lo calcula el mismo FMI. Y como mencionaste vos, me parece interesante, pero para aquellos que les interesa el tema, se está discutiendo reformar el mandato del Banco Mundial y del FMI para darle una fuerza más importante a estos temas, porque países como el nuestro, que están sometidos a digamos, a discusiones de agenda con el FMI que te dice lo que tenés que hacer, porque estamos altamente endeudados, para los próximos 15 años, resulta que eso que te piden que hagas te impide cumplir con el Acuerdo de París. Entonces, de alguna manera, los países dicen, bueno, pónganse de acuerdo, ¿hago esto o hago lo otro? Porque no me pueden pedir las dos cosas, porque el FMI no me está ayudando a lograr las metas. Y ahí, bueno, surgen miles de temas súper interesantes, es un tema de debate profundo en este momento, y Estados Unidos quiere reformar el FMI y el Banco Mundial para darle digamos, este foco. Banco Mundial hasta hace poco seguía financiando fósiles, entonces también pongámonos de acuerdo cuál es la agenda, ¿no? Hay discusiones en el BID también sobre financiamiento de combustibles fósiles. Para algunos de los países de nuestra región es importante para crecer, está dentro de sus estrategias de crecimiento, pero en algún punto hay que decidirse por un lado o por el otro. Así que bueno, para que sepan que esta discusión está, no se va a saldar estrictamente en esta reunión, es como el trasfondo que está por detrás, pero algunos de los temas sin duda van a ir surgiendo. Buenísimo, gracias, Sole. Ay, perdón, sí. Y una cosita más, disculpen. No Dale. creo que se llegue a un número en esta reunión, porque para llegar a ese número tiene que haber algo muy importante que uno le tenga que dar a cambio. Y en este momento no hay nada demasiado grande que los países puedan dar para conseguirlo. Mientras que cuando vengan las nuevas NDCs en 2025, quizás ahí pueda haber un toma y daca en el sentido de decir, bueno, publicamos NDCs más estrictos, nos comprometemos a más a cambio de financiamiento, pero para que funcione una negociación es como una cinchada, ¿no? Uno tira de un lado y el otro del otro. Si uno no tiene mucho para ofrecer, es difícil conseguir mucha más plata. O sea, es probable que den la que estaban pensando dar de todas maneras, pero no, por lo menos yo no lo veo muy... No veo qué es lo que los países en desarrollo pueden entregar en esta reunión a cambio de multiplicar por 10 el financiamiento, o por 25, como dice el FMI. Ni hablar, sí, son cosas que, bueno, son parte como bien concreta de las cosas que ocurren en esta negociación y las que se va reflejando en las posiciones de los países. Si seguimos, o sea, tenemos este programa de trabajo de mitigación. Esto es algo que, en mi opinión, o sea, va a tener un poquito más de relevancia porque tiene que estar aprobado en esta COP. Es algo que es relativamente pragmático para lo que es la agenda de la negociación. Y, no sé, Sole, vos qué pensás, pero ya el simple hecho de que sea de mitigación es como más atractivo para la gente. O sea, normalmente cuando uno habla de mitigación, todo el mundo presta atención, y cuando es adaptación y daños y pérdidas, como que la cosa se pone un poco más difícil. Pero justamente este programa de mitigación, este programa de trabajo de mitigación del que se viene hablando, intenta abordar este periodo de aquí a 2030, con revisiones, con lo que tiene que ver con diferentes mecanismos dentro del marco del Acuerdo de París, para poder alentar a los países o para poder generarle instancias de revisión que pudieran alentar a que haya más acción de mitigación de aquí a 2030.
¿Por qué esto de aquí a 2030 en general? Porque está ocurriendo, y ahora en breve vamos a ver, este Global Stocktake, este balance global, pero que habla de los nuevos compromisos que van a ser para después de 2030. Entonces, este programa de trabajo de mitigación intenta ser un poco más inmediato, intenta abordar, intenta de generar instancias adentro de la discusión climática, adentro de la discusión, adentro de las negociaciones climáticas, para justamente empezar a generar aumentos progresivos de la ambición en periodos más cortos, quizás cada 2 años, quizás, o sea, cada año, dudo que sea cada año, pero en periodos más cortos que puedan generar ese incentivo para que los países presenten nuevas actualizaciones, probablemente de la mano de las actualizaciones que hacen los países normalmente, de cuál es el nivel de implementación del acuerdo, el nivel de inventarios y demás, pero algo mucho más liviano, más sencillo, que pudiera facilitar ese incentivo en la mitigación. ¿Vos qué opinás, Sole? O sea, ¿cómo esto, aquí Sí, vamos a tener este programa que idealmente va a salir y que desde sociedad civil, por ejemplo, se pide que incluso estén reflejados los sectores en esa resolución, que también es toda una cuestión difícil, pero bueno. sí, no, coincido que es parte del dinamismo propio de la urgencia del problema. Cuando se planteó el Acuerdo de París, se pensó que renovar la NDC cada 5 años iba a ser suficiente, y la verdad que ahora nosotros, digamos, como Argentina, presentamos una intención de NDC en el 2015, ya en 2016 la revisamos, después en 2019 se volvió a revisar, y después el año que viene nos pidieron otra vez que tratemos de hacer un poquito más de esfuerzo. La realidad es que hoy prácticamente a los países se les está pidiendo anualmente, especialmente a los del G20, que vayan mejorando. Entonces, me parece lógico que esto evolucione también dentro de lo que es la normativa de la convención, y quizás esto será lo que van a tratar de intercambiar por el tema de financiamiento, ¿no? Este sería el chip que pueden tener para intercambiar, aunque un programa de trabajo no es tan fuerte como un compromiso de mitigación, que sería más. Pero bien, sí, coincido que es un tema importante y que hay chances de que salga, porque ya lo están haciendo los países, digo, es la realidad. Claro. Ni hablar. Justo aprovecho para mencionar que entre ayer y hoy salió un nuevo reporte de la convención, justamente hablando de que solamente 24 países presentaron sus nuevos compromisos, y que bueno, y que el nivel de acción y que se agrega tampoco mueve mucho la aguja. Entonces, bueno, todo esto empieza a contribuir a toda esta situación de que el proceso formal de balance global apunta a las NDCs que se presenten en 2025, que van a ser los compromisos para después de 2030. Por ahora siempre seguíamos hablando de estos compromisos a 2030. Entonces este programa de mitigación podría llegar a encontrarle puntos para mejorar o para avanzar, digamos, en acciones concretas de mitigación. Si seguimos con otro de estos grandes temas, y ya veníamos tocando algunos elementos de esto, es el tema de daños y pérdidas. Daños y pérdidas es un tema que es clave, es cuando ya hablamos de adaptación, que la adaptación ya no alcanza y los impactos del cambio climático empiezan a generar daños y pérdidas. Para esto la convención, o mejor dicho, el Acuerdo de París, fue una lucha muy grande en París en 2015, conseguir que el mismísimo tema de daños y pérdidas tenga un artículo propio, o sea, que se lo considere como un tema en sí mismo. En general, hay como una tendencia de los países más desarrollados en general a meter en la misma bolsa adaptación, daños y pérdidas. Como que es parte de lo mismo. Y en realidad, históricamente, desde los países en desarrollo, se pide fuertemente de que no es lo mismo. O sea, la adaptación es poder atender el clima que cambió, el impacto climático, de alguna forma, poder adaptarse. Daños y pérdidas es cuando ya no te alcanza eso. Es atender el impacto en sí mismo. Es poder ver cómo reconstruir una ciudad que desapareció por un impacto. Es poder ver qué haces con un país que está a punto de desaparecer por la subida del nivel del mar. O sea,
es otro tema. Y justamente esto, tristemente, sigue siendo un tema que se sigue postergando. ¿Por qué? Porque implica condiciones de financiamiento que, como recién Sole decías, estamos hablando de otras escalas de financiamiento cuando hablamos de daños y pérdidas o los impactos por inacción climática. Y para esto, desde la COP de lo que fue Madrid en 2019, que se crea la Red de Santiago sobre cómo abordar daños y pérdidas. Esto van a ver, en inglés es la Santiago Network on Loss and Damage. Esta Red de Santiago se crea justamente para ver cómo se operativiza el tema de daños y pérdidas y cómo se provee esa asistencia técnica. Ahora, lo que a esto se le agrega en materia de daños y pérdidas tiene que ver justamente con el financiamiento, porque lo que se está buscando desde muchos países en desarrollo es que empiece a haber un nuevo mecanismo financiero que esté dedicado a daños y pérdidas y que pueda servir para atender específicamente los impactos. Entonces hay un rechazo muy fuerte de los países desarrollados a generar otro mecanismo financiero que sea completamente distinto y que tenga probablemente niveles de financiamiento superiores a los que conocemos. Entonces, eso está muy claro, digamos, yo estoy seguro que vos, Sole, tenés como más anécdotas alrededor de esto, de que esta cuestión que se va viendo históricamente entre daños y pérdidas, financiamiento, países desarrollados, países en desarrollo, es algo de larga data y que en esta COP tendríamos que ver avances, y bueno, lo vinculo de nuevo a este contexto en el que estamos. Una COP africana, un país como Egipto, una situación global que justamente le va a poner mucha atención a este tema de daños y pérdidas, pero que bueno, el contexto habrá que ver a dónde nos lleva con esa decisión de esta COP. Sí, sin extender mucho porque terminamos y media, ¿no? No quiero que no lleguemos a terminar. Bueno, Sí. Lo único importante sobre el tema de daños y pérdidas que quería mencionar es que esto tiene que ver con los daños que genera el problema, ¿no? Y quién se hace cargo, como vos decías. Y básicamente hay como dos grandes maneras de abordarlo, desde el derecho o desde las relaciones internacionales. Desde el derecho uno diría, el que causa, en el derecho internacional existe la responsabilidad del Estado por daño transfronterizo. Entonces, si un país le genera un daño al otro, hay jurisprudencia que dice que el país que causó el daño se tiene que hacer cargo. Por tanto, hay como una sensación de los países de que esto es un tema injusto, que los responsables deben pagar. Y empieza a haber una jurisprudencia muy importante a nivel internacional de juicios que ya se hacen contra los estados para hacerlos responsables por las pérdidas y los daños. Ahora, la Corte Internacional de Justicia no funciona para este tipo de casos porque ambas partes tienen que estar de acuerdo en ir a juicio. Imagínense si un país chico, qué sé yo, como Bangladesh, lleva a Estados Unidos a juicio a la Corte Internacional de Justicia y le dice, te quiero hacer juicio por el cambio climático. Bueno, Estados Unidos no va a ir y no está obligado a ir. Entonces, están las discusiones sobre el nexo causal, cómo probar cuál es la responsabilidad que le toca a uno o al otro, pero la evidencia se va juntando, y la evidencia es tan fuerte que los países desarrollados le tienen pánico a este tema, que es un poco para darle contexto a lo que vos mencionás. ¿Por qué le tienen tanto miedo a este tema? Porque cada cosa que diga la convención es algo que después un juez lo va a usar en su contra. Un juez local, un juez internacional. Puede haber juicios donde se sancione un país, aunque se sepan que no lo van a poder ejecutar y que no lo van a poder cobrar, pero tiene una fuerza moral. Puede haber un caso donde un juez local tome el caso, aunque el daño haya sido causado en otro país. Digamos, jurídicamente hay muchísimas posibilidades. Está siendo súper fértil este terreno y por eso le tienen tanto miedo al tema. Y desde el punto de vista de las relaciones internacionales, que es de las negociaciones, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no avanza el tema de pérdidas y daños? Y en gran parte es porque ¿quiénes son los que reciben los daños? Son
los países más pobres, que en la negociación no son los más fuertes, las pequeñas islas, que en la negociación no son los más fuertes, entonces no tienen mucho para ofrecer en esta... ¿Qué le puedo decir? Por favor, pagame las pérdidas y daños. Termina siendo una discusión de un contenido moral, digamos. Los países terminan diciendo que sí a algo relacionado a pérdidas y daños porque les parece que es moralmente correcto, y hay muchos que no se quieren meter en esa discusión, porque, como digo, cada cosa que diga va a ser usada por sus propios tribunales en casos en el futuro. Entonces este es un tema que es súper difícil que avance, muy, muy difícil, porque no están dadas las condiciones para que haya alguien con capacidad de pedir y de tener fuerza dentro de la negociación. Y esto es lo que os decías del Acuerdo de París. Cuando se llegó a la negociación del acuerdo, las islas y los países más pobres pelearon mucho por este tema, pero hay un punto final donde tenés que decir, bueno, ¿hay acuerdo o no? Y si los países más chiquitos dicen que no, se quedan sin acuerdo y se quedan sin mitigación y se quedan sin nada. Entonces siempre dicen, bueno, agarran lo que hay, digamos. Bueno, decimos que sí a lo que hay porque la nada es peor. Y eso los obliga a dar su acuerdo a situaciones que para ellos claramente son tremendamente injustas. Esto tanto el AOSIS, que es el grupo de las pequeñas islas, como los PMD, que son los países menos adelantados, que son los principales perjudicados. Así que bueno, nada, eso simplemente como para dar un contexto de por qué uno dice, pero ¿por qué no avanza esta negociación? Y las condiciones para que una negociación avance no están dadas. Ni hablar, al punto de que cuando se negoció el Acuerdo de París, o sea, lo que hizo Estados Unidos específicamente fue ir a negociar que haya un ítem que diga que el artículo de daños y pérdidas del Acuerdo de París no se puede usar en una corte internacional. O sea, eso fue la negociación que hizo Obama con las islas. Fue específicamente a París a conseguir eso que dice Sole. Es decir, que haya una cláusula que diga el artículo de daños y pérdidas del Acuerdo de París no se puede usar para esto. Lo cual no previene que puedas usar otras cosas asociadas, que es todo esto que nos explica Sole ahora. Entonces ya nos van quedando los últimos dos temitas. Simplemente les comparto esta cita que me compartió este amigo mío, Sam Goodman, sobre lo que dice una negociadora de Colombia sobre adaptación y daños y pérdidas. Justamente los países desarrollados solamente quieren emparejar las cosas, o sea, no quiere, desde los países en desarrollo no se quiere que sea solamente un mecanismo, sino que tenga un papel más activo en la ayuda a los países en vía de desarrollo. O sea, justamente tiene que servir para poder evaluar las necesidades sobre los daños y pérdidas, y eso se vincula a esas necesidades financieras, a la necesidad de respuesta que hay o que tendría que haber para atender el problema. Solo para pasar este tema de balance mundial. ¿Por qué lo menciono más allá de que yo trabajo en ese tema ahora? Es solamente, este es el primer balance mundial del Acuerdo de París. Es la primera vez que se hace una evaluación de la implementación del acuerdo. Este primer balance mundial lo que hace es tomar en consideración cuál es el estado de situación y proponer ideas o identificar oportunidades para lo que son las próximas rondas de NDCs. Este balance global ya empezó este año, de hecho a finales del año pasado comenzó a dar sus primeros pasos y en este momento está en una fase técnica. Entonces en Glasgow, en Sharm el Sheikh este año vamos a ver la primera semana una serie de diálogos técnicos en donde justamente lo que se hace es compilar información y que en general están bastante abiertos a la participación de la sociedad civil. Hay oportunidades para hacer presentaciones, hay oportunidades para intervenir, hay oportunidades para una instancia de lo que se llama World Café, que justamente busca tratar de compilar la mayor cantidad de insumos, y que bueno, esto después concluirá en la mitad del año que viene,
para generar un reporte y para que después sí haya una negociación con qué es lo que va a decidir la COP en función de estos comentarios. Esto es algo que normalmente, como les hablábamos al principio del programa de trabajo de Coronibia, de que termina toda la fase de diálogo, de intercambio técnico, bueno, y después hay que tomar una decisión. Acá ocurre una situación relativamente similar en la que todo este proceso de diálogo técnico es abierto, se puede hacer aportes, se consideran cuestiones del IPCC, se consideran cuestiones de implementación, pero que después hay que tomar una decisión. Y esa negociación también está ocurriendo, porque justamente ya los países se están adelantando a ver qué es lo que está saliendo de estos diálogos técnicos para ver qué es lo que se decide el año que viene en relación a esto. Y justamente esto lo vamos a ver pasar de alguna forma, pero sí generalmente vamos a ver algún tipo de reflexión sobre cuáles son los pasos para ir mejorando este proceso para el año que viene. Estos diálogos técnicos tienen un vínculo con el marco de transparencia reforzada. O sea, ahí Juan Casabelos hace la pregunta. Esto es una parte un poco rara de la implementación del acuerdo porque todavía no están lo que se llaman los BTR, o sea, los reportes de transparencia bajo el marco del Acuerdo de París. Y ya está o sea, vamos a tener un balance global sin tener un BTR, pero sí tenemos un montón de información, que no hace falta esperar a un BTR para tener la información. Están los reportes del IPCC, están los reportes que sí hacen los países hasta ahora, BUR y BRs. Estos insumos se toman en cuenta, pero no es el proceso formal del marco de transparencia todavía. El segundo balance global, que va a ocurrir en 2028, ya para ese momento sí va a tener por lo menos 2 o 3 BTRs de los países y va a tener diferentes instancias de implementación del marco de transparencia reforzada para tener un nuevo balance global que informará las NDCs de 2030. Así que bueno, eso, digamos, de lo que es el balance global, solamente para que lo sepan. La primera semana, si están ahí, va a haber un montón de eventos alrededor de eso y pueden acercarse y pueden ver de intervenir, porque la verdad que las discusiones son bien intensas y complejas porque abarcan todo: adaptación, mitigación, daños y pérdidas, financiamiento y otros medios de implementación. Y así, ya llegando hacia el final de la presentación, creo que venimos bien del tiempo, el objetivo global de adaptación. También, dentro de lo que es el Acuerdo de París, dentro de lo que es el Acuerdo de París, tenemos la conversación de adaptación, habla de un objetivo global para la adaptación de los países. O sea, un objetivo colectivo a nivel mundial. Y eso, desde que se creó, está generando muchas conversaciones de qué puede ser ese objetivo y cómo se lo podría cuantificar o cómo se lo podría implementar. Entonces, ahí están desde hace un par de años y el año pasado empezó a cobrar más relevancia y este año va a tener específicamente diferentes instancias en las que deberían ir concluyendo esas conversaciones y esos intercambios para poder definir ese objetivo. Y que obviamente también se vincula a temas de financiamiento para la adaptación. Porque como les hablábamos recién, cuando hablábamos de daños y pérdidas, no es lo mismo. O sea, cuando hablamos de adaptarnos, hablamos de necesidades para adaptarse, proyecciones, información, brechas de conocimiento, brechas de financiamiento, brechas de implementación de medidas de la adaptación. Y eso tiene que ser considerado en todo esto, porque un objetivo global de adaptación habrá que ver si tiene que ver con que no haya muertos por cambio climático o que no se pierdan ecosistemas. O sea, un objetivo global puede ser como muy amplio y puede tener diferentes niveles de implicancias. Las implicancias de definir un objetivo global de adaptación pueden ser muchas y para cada país pueden ser diferentes.
Así que bueno, este tema va a dar que hablar también, se vincula también con este balance global que les hablaba recién, porque dentro de esa conversación de balance global se habla también de alguna manera sobre el objetivo global de adaptación, porque justamente de alguna forma, una vez que este objetivo esté definido, probablemente el próximo Global Stocktake en 2028 tenga que medir el progreso de la ambición y la implementación del acuerdo en línea con el objetivo global de adaptación también, más allá de los objetivos del acuerdo. Entonces, las implicancias y las interconexiones adentro de los diferentes temas de agenda del Acuerdo de París también son importantes, porque no se puede hablar específicamente de un tema sin mirar a los otros tampoco. No sé, Sole, si acá en marco de adaptación, de la discusión en general de adaptación o de este punto en particular, si tenés algún comentario para agregarnos. No sé si ya lo hablaron o no, digamos, lo único que se me ocurre mencionar para que entiendan un poco cómo se forman los países en este tema, es que los países en desarrollo, que somos los que nos vamos a tener que adaptar, probablemente en grandísima parte financiado por nosotros mismos, son bastante reacios a asumir objetivos, porque después te empiezan a pedir que digas qué hiciste para lograr el objetivo y te empiezan como a reclamar acciones y a reclamar desde el lado internacional, y los países en desarrollo se sienten que, bueno, encima que nos tiran todo el problema, que nos tenemos que aguantar todos los daños, que tenemos que resolver todo solo, de encima te tengo que salir a contar lo que hice y que me vengas a reclamar. Esto para poner digamos, en criollo lo que está por detrás de esta discusión. Pero por otro lado, si vamos a pedir plata, el que te da la plata te va a pedir que midas algo. Entonces, bueno, ahí está esto que vos decís, que está todo emparentado, y entonces es probable que se ponga pero por eso es un objetivo global, porque lo que no quieren los países en desarrollo es después tener ellos que salir a rendir cuentas de su propia adaptación. Hay una cuestión filosófica por detrás o ideológica, y esto está muy mezclado con la discusión en las negociaciones. Pero bueno, queríamos que quede un poquito de tiempo por si quieren hacer preguntas, o no sé cómo lo tienen pensado. Sí, con esto, si no estoy equivocado, ya concluimos esta presentación. A ver, me quedó un temita más, que justamente quizás no tiene como una gran relevancia, digamos, o gran prominencia, mejor dicho, más que relevancia, que es esto del Programa de Acción para Empoderamiento Climático, lo que en inglés sería ACE, que es el artículo 12 del Acuerdo de París. Es muy chiquito y que habla solamente de promover actividades de educación, acceso a la información, participación pública y concientización. Tiene su misma referencia en la Convención, en el artículo 6, que habla más o menos de lo mismo. Pero bajo el Acuerdo de París se le empezó a encontrar una vuelta distinta, en donde se involucró mucho la juventud. O sea, muchos de los jóvenes que están acá probablemente les interese que fue un espacio en el que entraron mucho los jóvenes a participar por el tema educativo, por el tema de acceso a la información, pero en América Latina también nos pasa que se vincula mucho con el recientemente aprobado Acuerdo de Escazú, que justamente habla de acceso a la información, participación pública. Entonces, desde ese lugar, ACE empieza a cobrar una relevancia distinta, porque no es simplemente hablar de programas educativos, concientización sobre el cambio climático. No, estamos hablando de acceso a la información pública, estamos hablando de participación ciudadana. Entonces, la connotación que se le está dando es muy interesante, y justamente hay una delegada argentina, o sea, Luz Falivene, que es justamente la que está llevando muchos de esos temas. Yo les recomiendo, digamos, ir tomando contacto, digamos, con esto, si van a estar allá, porque realmente es un tema que es como que es un tema como tranquilo, si se lo quiere, en el marco de la negociación climática, pero que tiene en sí mismo un poder bastante interesante para el tema de participación pública y acceso a la información, que en varios de los países de la región de América Latina, y ni hablar en otros países del resto del mundo, es un tema que puede ser hasta difícil.
Hay países que tienen mecanismos de acceso a la información, hay otros que no. Entonces, y la participación pública, ya lo hablamos hace un ratito, de lo difícil que puede estar esa participación pública en la COP o las demostraciones en Egipto en general. Entonces, bueno, esto también se vincula con eso. Y la verdad que es algo que está bueno para quienes puedan, quienes estén ahí, que si tienen oportunidad, que lo visiten y que puedan familiarizarse con ese tema. Y con eso sí, ahí sí, o sea, cerramos la presentación. Nos quedan todavía unos minutitos, así que si todavía hay alguna pregunta que ande dando vueltas, no sé si Mary vos rescataste alguna que por ahí no hayamos cubierto. Hay algunas en el chat. Si quieren podemos dejar de compartir, aprovechar estos últimos minutos también para aprender cámaras, vernos un poco quienes tengan esa conectividad. Hay algunas en el chat. Jacqueline, en referencia a esto del ACE, pregunta si también se puede vincular con la defensa de defensores de derechos humanos, si tiene que ver con eso. No es el foco principal, pero tiene que ver con todo lo que es participación pública y acceso a la información que está relacionado, digamos. Y había una pregunta antes sobre cómo pueden influir las comunidades indígenas y los pueblos originarios. Bueno, estos son temas a los cuales ellos les prestan mucho atención, porque especialmente en nuestra región, con el acuerdo de Escazú, etcétera, son como temas que son importantes para la acción después a nivel local. Así que yo diría que es un tema para que tengan en cuenta, aunque como dice Enrique es tranquilo porque es más un plan de trabajo, etcétera, pero poco a poco, así es como se van colando los temas y eventualmente lo que se llega como objetivo es a pedir a los países que reporten sobre algún indicador en términos de, por ejemplo, si tienen una normativa de acceso a la información ambiental. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, no hay. Entonces hay países que uno piensa que son muy desarrollados en algunas cuestiones, pero hay algunos temas donde nosotros estamos por ahí más avanzados. Así que bueno, eso les diría. Había, perdón, una pregunta sobre el tema del financiamiento que me había quedado, el cálculo. Cuando hablan de financiamiento es movilizado, lo que dice la decisión del Acuerdo de París, porque había una pregunta que es ¿dónde está? No está en el Acuerdo de París. El número no está en el Acuerdo de París. El número está en la decisión número 1, tomada por las partes una vez firmado y ratificado el acuerdo. Justamente porque le querían dar estatus de decisión, porque el monto va a ir cambiando. Si no hice mal la matemática, creo que es más o menos un 10% del PBI global, pero no significa que es un 10% que te tienen que dar. Por eso la palabra movilizar, que es una palabra que nadie sabe exactamente qué significa, pero claramente no significa darte la plata. Eso sabemos que no significa. Sí, pero hay inversiones, por ejemplo, que tienen que ver con préstamos, donde alguien te presta la plata y vos la devolvés. Eso es movilizar plata, porque la plata se movió, después vuelve, pero se movió. Y bueno, un montón de mecanismos financieros como inversiones que uno puede hacer en otro país, que son inversiones propias, etcétera. Básicamente es el costo, entiendo yo, del recambio absoluto de los sistemas energéticos mundiales, incluyendo los de transporte. Si eso después Ford lo va a hacer en Brasil, en Argentina, en Detroit, eso dependerá, pero es plata que se está movilizando, es una inversión que Ford va a tener que hacer. Bueno, esa es un poco la forma en que se calcula, hay discusiones eternas, podemos hablar 10 días sobre el detalle, ¿no? Acá Juan dice que va a empezar a usar el argumento con sus propios hijos cuando le pidan plata. Se la va a movilizar. Ahí va a movilizar, tal cual. Me encantó. Muy bien. Acá Jason creo que preguntaba algo de la crisis energética europea y demás. Bueno, ahí al principio de la conversación charlábamos un poco de esto, ¿no? De cómo impacta, digamos, en todas estas decisiones esta geopolítica que va a estar. O sea, hablábamos de una agenda de la COP en donde va a haber jefes de Estado, donde va a haber un G20 ocurriendo la segunda semana. Todo eso va a permear, y uno de los grandes riesgos que hay es justamente esta narrativa del gas como combustible de transición, o sea, en donde si uno lo habla de manera técnica,
O sea, si uno se limita estrictamente a lo técnico, sí, o sea, el gas es el menos malo de los combustibles fósiles, pero generar compromisos para inversiones en gas probablemente nos deje trabados, comprometidos en una infraestructura que debería dejar de estar vigente en menos de 30 años. Entonces eso es toda una parte muy difícil de esta conversación y que justamente esta guerra que está ocurriendo ahora viene a generar una disrupción muy grande en toda esa conversación. Igual una COP en general no suele trabajar específicamente sobre los sectores. La primera vez que una COP habló o mencionó un sector fue el año pasado en Glasgow, donde se habló de descarbonizar, de abandonar los subsidios a los combustibles fósiles, y fue una discusión sumamente intensa, porque lograr ese texto ahí fue realmente algo muy, muy difícil. Y obviamente va a ocurrir, va a tener muchísima oposición y va a haber muchos argumentos a favor y en contra. Pero bueno, o sea, sí, se va a ver reflejada, o sea, es más, Sole cuando nos contaba un poco de esa agenda de la primera semana, hablaba incluso de una reunión específica sobre gas y petróleo, o sea, en donde eso seguramente va a dar que hablar, o sea, porque esto en el marco de este contexto geopolítico va a tener una atención especial. Muy bien, bueno, ya estando sobre la hora... Yo quiero, sí, muy sí, chiquitito, esto ya es a nivel de chivo, como decimos en Argentina, cuando hay, que queremos invitarlos a todos a que se informen sobre la maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático, y que les vamos a mandar un mail después con la información, especialmente porque tenemos algunas becas para activistas, que creo que muchos de los que están acá capaz que califican. Entonces, bueno, para que sepan que en cuanto tengamos la información ya cerrada, se las vamos a mandar, y que nos encantaría que algunos de ustedes puedan continuar estudiando este tema que es tan interesante. Doy fe, como alumna la recomiendo al 100%, 100%. Así que gracias, Sole, por decirlo. Después les vamos a acercar esa información. Y bueno, y también aprovecho para contarles que desde la Facultad Socioambiental de Cohouse también hay cursos, diplomaturas, seminarios. Y bueno, que este curso, como saben, fue gratuito gracias al trabajo y el apoyo de varias entidades, y que desde Cohouse también desarrollamos otras actividades, tanto para escuelas, para estudiantes, creamos una red de escuelas para el desarrollo sostenible y demás, y todo eso lo hacemos con mucho amor, a pulmón y de forma gratuita. Así que quienes quieran conocer más acerca de la propuesta y quienes quieran también sumar su granito de arena para ayudar a que podamos seguir haciendo este tipo de iniciativas, están más que invitados a conocer. Ahora les dejo la web de Cohouse también y los links para que conozcan un poco más. Dicho esto, agradecer a Enrique enormemente por todo el trabajo, el diseño, la coordinación académica y demás, y estar presente en todas las clases y generosamente compartir su experiencia de tantos años con todos nosotros. Muchísimas gracias, aprendimos un montón. A Sole por venir hoy y por la confianza también desde la maestría en la Facultad Socioambiental para armar esto juntos, en conjunto. Estuvo buenísimo, fue un placer trabajar en equipo y ojalá que sea el comienzo de muchos otros proyectos. Igualmente agradecida a Enrique y a Mary, que lo venís empujando hace tiempo, que venimos discutiendo el tema y que finalmente se haya materializado. Realmente es un orgullo, y estamos muy felices con la convocatoria, con la gente que participó, la cantidad de gente que se conectó y que se queda a la hora y media, que eso significa que les interesa, y a Enrique también por coordinar y liderar todo el proceso, así que estamos muy, muy contentos con el resultado. Buenísimo. Y gracias a los participantes, que son los que van a llevar esto hacia adelante y dar esta lucha que vale la pena darla. Absolutamente, muchas gracias por estar. Perdón, Henry. No, definitivamente, no, gracias, o sea, a todas las personas que participaron. Gracias, Mary, por la confianza. Gracias, Sole, por acompañarnos en todo este proceso, que la verdad que estuvo buenísimo. Y todos los que vayan a la COP, o sea, obviamente, yo por lo menos voy a estar ahí. Varias de las personas que estuvieron dando el curso también van a estar ahí. Así que bueno, ojalá nos vamos a conocer en persona también allá, y cualquier otro tipo de información que necesiten, cualquier otro tipo de acompañamiento, dudas, o sea,
estamos a disposición para lo que necesiten. O sea, eso desde ya, sépanlo, así que bueno, encantado de seguir en contacto. Totalmente. Bueno, y para quienes quieran el certificado también de realización del curso, como avisé al principio, les vamos a estar mandando la evaluación, que va a ser muy sencilla, y quienes hayan cumplido con la asistencia también les acercaremos su certificado en formato digital. Ahora sí, muchísimas gracias, nos veremos en Egipto, quienes puedan viajar, y a quienes no, nos seguiremos encontrando en estos espacios para seguir aprendiendo y fortaleciendo la participación ciudadana que es tan importante. Un abrazo enorme, y estamos en Adiós. contacto.